Hola, bienvenidos una vez más a KPMG Connection, el lugar donde compartimos historias que inspiran y casos de éxito que transforman el mundo de los negocios. Hoy vamos a conocer la experiencia de CMF, un banco que apuesta por la innovación para simplificar procesos y potenciar la eficiencia. Acompáñanos a conocer cómo la automatización se convirtió en una herramienta estratégica para apalancar su crecimiento. No te pierdas la entrevista. Bienvenidos a KPMG Connection, un espacio para compartir experiencias con nuestros clientes y conectarnos. El día de hoy vamos a estar hablando de automatización inteligente de proceso y para eso tenemos al equipo del Banco CMF acá para contarnos su experiencia. Tenemos a Pablo Paul, CISO del banco, y a Berenice Pico, analista de ciberseguridad. Bienvenidos. Gracias, chicos, por invitarnos. Paulo, contanos, CMF. CMF es un banco corporativo, un banco de empresas 100%, que opera en Argentina hace más de 30 años. Estamos dedicados pura y exclusivamente, como dije, a empresas, y lo que nos diferencia es que tenemos una atención totalmente individual con cada uno de nuestros clientes. O sea, el banco no tiene el combo X para cada uno de los clientes, sino que desarrolla los productos para acompañar a cada uno de esos clientes. ¿Cuál fue el principal punto de dolor por el que llegaron a querer automatizar los procesos? Sí, a ver, desde el año 2024 venimos encarando en el área de seguridad del banco una transformación de transformar un área operativa a ir a un área más proyectizada y de tener su propio roadmap. O sea, nos enfocamos en mejorar día a día la posición de seguridad del banco. O sea, dejar de ser esa unidad de servicio interna a transformarnos en un área más proyectizada. En ese sentido, empezamos a separar de qué eran tareas del RAN, donde no nos aportaba valor a nuestro nuevo roadmap, y tratar de alguna forma de mejorarlas. En ese sentido, la principal solución que encontramos es automatizar tareas que para nosotros eran rutinarias, que para nuestro roadmap no aportaban valor, pero sí que aportan mucho valor al negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos a identificar cuáles eran los pedidos que nos hacía el banco, las áreas de negocio del banco, al áreas, y darle una solución que sea más ágil y con una mejor experiencia para el cliente interno, y que a nosotros nos dejara utilizar ese tiempo para enfocarnos en nuestro nuevo roadmap. ¿Cómo llegó KPMG a ustedes? Bueno, en una primera instancia, como te decía, empezamos a identificar cuáles son estos primeros procesos que nosotros ejecutábamos, y de una forma manual. Identificamos cuáles eran las aplicaciones. Prácticamente todas eran tareas de ABM de usuarios sobre aplicaciones legados internas. Aplicaciones que tienen su propio repositorio de usuario, contraseña, perfiles. No es que se trabaja de una forma centralizada, sino que cada uno tiene lo propio. Y eso genera que el usuario, o porque se le venció la clave a los 30 días, o porque se olvidó, o porque puso mal la contraseña, se bloquea y genera mucha interacción con nuestra área. Entonces, sabíamos que teníamos esa necesidad, pero también teníamos que demostrar dentro de la empresa de que podíamos resolverlo de una forma más ágil, y el costo tenía que ser contenido. Entonces nos propusimos con tecnologías que ya teníamos adentro del banco, con alguna capacidad ociosa que teníamos de licencias, por ejemplo, o de servidores, y de conocimientos también, conocimientos de personal interno de la empresa, que ya había estado trabajando en algún tipo de automatizaciones sobre esas aplicaciones. Ahí llegamos a las primeras reuniones con KPMG, les contamos cuáles eran nuestras necesidades, y ustedes, nos diseñaron una solución para aprovechar justamente el stack tecnológico que teníamos, no salir a comprar soluciones de mercado, sino con el stack tecnológico que ya estaba usando el banco,
poder aprovecharlo para empezar a automatizar pequeñas gestiones dentro de cada una de esas aplicaciones. Y así arrancamos. Dentro de este proyecto de automatización, ¿cuáles fueron los desafíos que se fueron presentando? Bueno, los primeros desafíos que tuvimos fue que quisimos hacer las automatizaciones por interfaz gráfica y eso es lo que nos llevaba era muchísimo tiempo para el usuario, lo que no era algo redituable, por así decirlo. Por lo que optamos por hacerlo por base de datos, hablando con el proveedor del core del banco, que bueno, pudimos hacerlo un proceso muchísimo más eficaz y seguro y además muchísimo más rápido. Bien. Entonces, de nuestro lado, hubo cierta flexibilidad en esto de ver qué problemas tenía el banco o qué dificultades teníamos, qué opciones había dentro de las opciones de tecnología del banco y bueno, con eso pudimos llegar a una solución. Sí, exactamente. Tuvieron súper buena predisposición para adaptarse también a nuestras necesidades y bueno, poder llegar a que tengamos también con el bot una super performance, por así decirlo. También, proponiendo de nuestro lado el Forms en primer lugar, porque lo íbamos a hacer vía Forms o vía mail, el trigger, y luego se pudo hacer por una Power App, que también eso sumó, además de que lo hacemos por base de datos, sumó a la eficacia también del producto final, digamos. Bien, buenísimo. Para dar un poco más de contexto, lo que se hizo fue una interfaz para el usuario para que pueda hacer solicitudes de manera ágil a través de su aplicación de chat de todos los días. Así que está bueno. El proyecto tuvo dos fases, si se quiere, o dos etapas. ¿Qué fue lo que vieron de nosotros en la primera etapa que los llevó después a volver a llamarnos o volver a contratarnos? Bueno, a nivel objetivo fue muy distinto de la primera etapa que la segunda. De hecho, te diría que la segunda etapa es consecuencia de una buena primera etapa. Como hablábamos recién y lo dijo Bere también, el alcance no lo teníamos súper bien definidos, porque nosotros dijimos, era medio borroso hasta dónde íbamos a poder llegar con esas automatizaciones. Sí teníamos algunas interacciones que sabíamos que nos iban a aportar valor, con esto que te decía, valor del lado del cliente interno, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a poder llegar. Por eso también fue la de utilizar capacidad ociosa para poder demostrar un retorno de inversión mucho mejor, más óptimo, digamos. Pero tampoco sabíamos de esto cuánto iba a percibir el cliente. O sea, ¿para el cliente iba a ser bueno realmente, como lo pensábamos nosotros, o no? Prefería seguir llamando al área de seguridad para que le desbloquee su usuario. Entonces, la fase 1 encaramos los dos sistemas core más importantes del banco, pero con transacciones muy acotadas. Creo que fue clave esto que dijo Bere recién, de que en el medio de esa primera fase del proyecto hubo un cambio de cómo el cliente consumía este servicio, que en principio lo habíamos pensado que tenía que completar un formulario y después salió la idea de desarrollar una Power App integrada a Teams. Entonces el cliente desde su mismo Teams que utiliza todos los días para chatear, para hablar, para asistir a calls, tiene un botón de gestión de accesos y desde ahí ejecuta sus solicitudes de ABM usuario. Entonces eso hizo que la percepción del lado del cliente sea muy buena. Como la percepción fue muy buena, los tiempos de resolución de esas solicitudes eran óptimas, eso hizo que podamos seguir con una fase 2. En esa fase 2 ya agarramos aplicaciones satélites, completamos las core con algunas otras transacciones y además sumamos aplicaciones satélites. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿por qué la fase 1, por qué la fase 2 y qué tenía que ver? Bueno, la fase 2 fue consecuencia de tener una fase 1 muy buena. Y creo que eso también estuvo muy bien diseñado, es decir, bueno, vamos con un proyecto acotado tipo MVP, poder demostrar beneficios y después en base a eso es mucho más fácil obtener inversión, obtener un presupuesto para seguir avanzando en el proyecto.
una fase 1 de descubrimiento, ¿no? De adopción de tecnología o utilización de la plataforma tecnológica que ya tenían, impacto en un proceso crítico, impacto en la experiencia del cliente. ¿Cómo fue el impacto en el equipo propio? Y la verdad que de nuestro lado fue muy bueno porque nos quitó tareas operativas repetitivas que quizás no nos sumaban mucho valor y en ese tiempo pudimos invertirlo en proyectos o mejoras también para el equipo y bueno, nada, obviamente poder sacarnos ese tipo de operativa diaria que quizás era muy repetitiva y generalmente todo prioridad, a nosotros nos alivianó bastante, digamos, la diaria, por así decirlo, para que nos podamos ocupar en quizás cosas que sí nos aporten muchísimo más valor. A ver, yo creo que esto, más allá de los beneficios que nombrás, que eran los que esperábamos, y acá me gusta recalcarlo, por ahí es una tarea muy sencilla, pero que el cliente lo necesita de forma urgente, y del lado del equipo de seguridad necesitas una persona estando pendiente de un ticket para resolverlo en el menor tiempo posible. Eso impacta a que si estás con una tarea que necesitas ponerle cabeza, estar concentrado, esto te desconcentra. Entonces, más allá de hacer un clic y desbloquear un usuario, que la verdad es que no lleva mucho tiempo, es la desconcentración de donde estás para hacer algo, resolverle algo a alguien y volver a lo tuyo. Eso, por ahí, un clic te lleva a una desconcentración de media hora al final. Entonces, creo que si vamos puntualmente a cuál es el beneficio, es eso. Y del lado del cliente es que el cliente interno tiene un cliente al teléfono y que necesita ese acceso en ese momento. Y lo tiene en ese momento. Entonces, eso es muy grande. Ahora, si yo lo tengo que pensar, esto tan chiquito, ¿cómo nos puede ayudar en un futuro? Y no nos podemos escapar de, como todo el mundo habla de inteligencia artificial, hoy le estamos pidiendo cosas a inteligencia artificial, o nos estamos imaginando que motores de LLM nos van a resolver cuestiones internas de ofimática, de operaciones, de lo que sea. Bueno, nuestros sistemas tienen que tener la capacidad de poder hablar con alguien que no sea una persona operando en una pantalla. Y si hablamos de aplicaciones legado como la que estuvimos trabajando y automatizando transacciones, bueno, hoy entonces le estamos agregando una capa de capacidades a estas aplicaciones que antes no tenían. El día de mañana nosotros podemos tener un agente de seguridad y solicitarle cosas a ese agente, y ese agente va a poder ser capaz de ejecutar una transacción sobre una aplicación que, si esto no está, no lo va a poder hacer. Entonces, si yo tengo que pensar un poco más allá de lo que nos da este tipo de proyectos, es esto, es aportar capacidades más modernas a aplicaciones legado. Bien, y eso es un poco el futuro de lo que es la automatización. La automatización quizás es la primera capa, después de eso ya se puede empezar a pensar en soluciones un poco más inteligentes, como vos mencionás, un uso de un agente que llama una automatización, esa automatización que hace una tarea y le devuelve al usuario un resultado, es a lo que va este tipo de tecnologías. Gracias por compartirnos sus experiencias. A ustedes por invitarnos y por el apoyo que nos dieron durante el proyecto. Muchas gracias por todo, chicos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos con este caso de éxito. Esperamos verlos pronto en el próximo KPMG Connection.